Buenos días, sus señorías. Esta que tenéis, no, siempre lo hago al revés. Esta que tenéis aquí es mi moto. Es la moto que tengo. Ya la habéis visto. Ya os he hablado de ella antes. No es este el primer vídeo que hago sobre motos. La cuestión es que la vendo. Vendo la pataleta. Ya os hablé de cómo después de 12 años sin moto me acabé comprando otra vez esta, que es la misma no la misma moto, pero vamos, la mismo modelo y marca que tenía cuando yo era motero. Y la titulé La Pataleta, porque era un intento de no dejarme vencer por los años y la inmovilidad y eso. Es decir, bien, ya no he sido motero, pero a lo mejor puedo volver a serlo. Ya recordáis el viejo título que es más famoso y más impresionante que la propia novela de En busca del tiempo perdido. Pues esta moto era buscar el tiempo perdido. Esta moto era intentar revivir viejas cosas. Con ella he hecho algunos viajes, unos muy bien, otros regular y alguno horrible. Ahora voy a contar el horrible y las consecuencias que eso ha tenido y el por qué la vendo. Hice un viaje a Galicia, que o sea, tenéis por ahí un vídeo entero explicando el porqué. Y después de aquel viaje, era noviembre, yo tonto de mí, tenía que haberlo adivinado. Pero bueno, era noviembre, había hecho buen tiempo y ese viaje que me dejó un agridulce sabor, por un lado la maravilla de todavía valgo, todavía puedo, y por otro lado el viaje no ha sido lo que yo esperaba. Y entonces decidí, buscando por internet, buscando las cosas que cuando yo era motero no había, de rutas y vídeos y demás, pues decidí hacer una de esas rutas moteras que todo motero que se precie por lo visto tiene que haber hecho. Y decidí hacer la Silent Route, la ruta del silencio, que por qué está en inglés no tengo ni idea, pero así está. Es una ruta que está al norte de Teruel y que por lo visto es una maravilla y demás. El decir por lo visto ya anticipo, es un spoiler. Y decidí hacerla. Mi mujer puso su cara de siempre, haz lo que quieras. Cogí mi moto, consulté el tiempo decía, salí de casa un martes. Y el tiempo decía que no iba a llover hasta el fin de semana, solo por el norte, allá por Galicia y por Cantabria, llovería algo en esos días y qué tal. Y yo dije, pues cojonudo. Y cogí mi moto y me subí haciendo noche. El plan era, voy hasta Teruel y me reservé un hotel. Eh, Duermo en Teruel. Al día siguiente hago la Silent Road para arriba y para abajo, que no es una ruta muy larga, por lo visto muy bonita, pero y vuelvo a dormir en Teruel y me vuelvo a mi casa. Así que me fui a Teruel, bien. No, el día en el que fui estaba nubladito y estaba, pero no había problemas. Dormí en Teruel, bien, vale. No vi la ciudad porque no me interesa nada ver ciudades. Y al día siguiente me levanté bien tempranito, a las 6 de la mañana. A las 7 ya empezaba a verse la luz, ya estaba yo listo y preparado, y no sé a qué hora, a las 8 o así, que ya era de día, salí hacia la Silent Route guiado por el GPS de mi teléfono. Bien, estaba todo nublado, pero no llovía, no hacía frío, bien. Y según salgo de Teruel, el camino por el que hay que salir, no me acuerdo ya del número de, o sea, carreteras y tal, pero hacia el nordeste empieza a subir. Inmediatamente que sales de la ciudad empiezas a subir, a subir, a subir. Y vale, y subes y el paisaje cada vez es más bonito. No porque sea especialmente bonito, pero como vas subiendo, pues vas adquiriendo ahí un punto de vista sobre maravilloso. Y hay cosas aquí que no sé definirlas.
es cosas que te van dando mal rollo. Una, a lo mejor era la soledad, porque claro, al haber, desde que salí llevaba ya 2 días o 2 días y medio sin hablar con nadie, nada, nada, no lo sé. El caso es que iba yo y de repente veo carteles que pone restos de la guerra civil. Y así como si fuese una, una atracción turística. Y me dio mucho mal rollo, no sé por qué. Eso de estoy por aquí yo solito buscando el entretenimiento donde hace unos años la gente se mataba a tiros y no me... Pero bueno, no tiene nada que ver, eso fue una sensación pasajera. Y seguí, y de repente a la izquierda del camino veo una, como en las películas de vaqueros, así una espiral de buitres. Había lo menos 200 buitres ahí. Y de eso que dices, "Pues, tiene que ser que aquí hay un sitio de esos donde les echan de comer. Y les acaban de echar porque si no, a ver qué bicho muerto hay por ahí. Pero de todas maneras, me dio más mal rollo todavía. Eso de ahí los dos signos de la muerte, el cartel y los buitres, que dices, joder, no me... Pero yo sigo mi viaje, voy a hacer la Silent Route porque voy a ser un gran motero viajero. ¿Y qué pasó? Pues que a los 2 o 3 kilómetros de aquello, niebla. Niebla, pero niebla, niebla. No como la niebla, la de Sherlock Holmes, lo que llaman los ingleses puré de guisantes. Una niebla que no veía más allá de una raya, o sea, en la línea discontinua, yo veía la línea en la que estaba pisando la borra de la moto y la siguiente, y no veía nada más allá. Y dices, bueno, esto es porque como he subido es una nube pasajera. Y continúo mi viaje y venga curvas que me asustaban porque mi única guía era la raya blanca. Yo no conocía ni la carretera, ni el sitio, ni nada. Iba con la moto a 20 por hora, no me atrevía a nada. Venga lluvia, digo, perdón, venga niebla, se me empieza a empañar el cristal y no veo nada, así que tengo que levantar el cristal y sentir la niebla en la cara y tal. Horrible. Y a esto que ya llevamos dos signos feos con las carteles y los buitres, y a esto que el camión de la grúa, como si hubiera recibido uno algo, de repente me adelanta, porque se ve que, claro, esa gente se conoce las carreteras, me adelanta el camión de la grúa y el copiloto, según me adelanta, lo veo que me mira fijamente y digo yo, está pensando que soy el siguiente el que van a venir a recoger. Y aún así continué unos 10 o 15 kilómetros, niebla, 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 y con tan mal rollo me dije, vamos a ver, se supone que he venido aquí a ver paisajes preciosos y no estoy viendo una mierda. Se supone que esto es un viaje de placer y lo que estoy es sufriendo, sufriendo. A la mierda, me vuelvo. Y me di la vuelta, sentí con gran sensación de frustración y fracaso, pero ese no era el día para montar en moto, por lo menos en esa zona. Me di la vuelta, me volví al hotel. Como ya digo, no me interesa ver ciudades, ninguna. Así que me metí en el hotel. Si salía a las 8, estaba en el hotel a las 11. En la ciudad no había niebla, todo nublado, eso sí, pero de eso que dices, ay, demasiado viejo, ya no valgo para nada. Ay, esto es, ¿y ahora qué hago? Salgo de aquí y me voy a mi casa. Ay, y como tenía el hotel pagado, dije, bueno, esta tarde voy a ver la ciudad. Luego no fue así. Me había llevado mi ebook, así que me puse a leer. Me encontré que me gustó. Me pasé todo el día en la habitación del hotel leyendo, salvo salir a comer. Y por la tarde dije, ya está. Este viaje se me ha frustrado, pero no tengo motivo para volver a casa. Estoy jubilado, no tengo horarios ni calendarios. ¿Qué hago? Me voy a Málaga. Desde Teruel me voy a bajar a Málaga y en Málaga vive mi hijo y uno de mis hijos. Y estoy con él unos días y ya está. Así que cogí la moto, tenía el,
eran, no sé, ya digo, era noviembre, no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo de la hora en que cogí la moto, que era de noche. A las 6:02 de la mañana encendí el motor de la moto y me bajé. Las provincias a pasar eran, no me acuerdo exactamente, vamos, eran Cuenca, Albacete, luego no sé si pasabas por Ciudad Real y luego ya te metías en Andalucía y hasta Coín, que es donde vive mi hijo. Y dices, vale, pues allá voy. Me bajé, salí de Teruel todavía entusiasmado de que, bueno, el viaje se me ha frustrado pero voy a hacer el otro. Y salí de noche, ya digo, y según se empieza a hacer de día y llego a la provincia de Cuenca, niebla, otra vez niebla, y de noche. Pero bueno, esta vez, ¿qué voy a hacer? ¿Volverme al hotel? Seguí, luego se hizo de día. La niebla despejó. No es que despejase, es que la lluvia empezó a quitarla de en medio. Y me empezó a llover, no sé qué deciros, eso de las 8 de la mañana o así en Cuenca. Y bien, bajé lloviendo, mm, toda la provincia de Cuenca, la parte sur de la provincia de Cuenca lloviendo, toda la provincia de Albacete lloviendo. Me metí a Ciudad Real, Puerto Llano, todo lloviendo. Paré a comer lloviendo, me volví a montar, seguí lloviendo y se hizo de noche. En esa época ya, a eso de las 8 o las 9, bueno, no, porque llegué sobre las 9:30. No sé deciros ya calendarios y horas, pero bueno, se hizo de noche y como le puse al GPS que me evitase las autovías, pues me metió por caminos asfaltados, por supuesto, por carretera, pero totalmente rurales. ¿Y cuál es el problema? Primero, llueve, no ven nada, vale. Pero segundo, han estado trabajando los tractores y los camiones que salen de las barrizales y llenan la carretera de barro. Con lo cual, había barro en la carretera como para poner una tienda. Venga a pasar y yo decía, me mato hoy, me mato con la moto, porque esto... Pero me maté, claro. Pasé momentos muy apurados de no ver absolutamente nada, sobre todo cuando te viene un coche de frente. Total, cada una de las gotitas que tienes en la visera se convierte en una luz, con lo cual te deslumbras absolutamente y lo único que puedes hacer es apuntar a la derecha de lo que te está deslumbrando. No puedes, porque no ves nada. Es un acto de fe. Y bueno, llegué. Lo único que me salva es que ya llegando a mi destino, hubo un tramo de carretera buena, amplia y bien asfaltada y sin charcos ni baches, con curvas, y ese tramo ya no llovía. Y entonces ya por fin te levantas la visera para ver mejor y empecé a trazar las curvitas y me lo pasé pipa en ese tramo después de casi 12 horas de encima de la moto, no, más de 12 horas llevaba ya encima de la moto y doliéndote de todo y aún así disfruté ese último tramo y bien, nunca antes había tenido la sensación esa de las películas de que cada vez que vas a cambiar de marcha y mueves el pie dentro de la bota, chapotea porque tienes la bota con hasta la mitad llena de agua por completo. Pero bueno, llegué, vi a mi hijo, maravilloso, fuimos a su casa, vi en una casita de campo, maravilloso, aparqué la moto, toda la ropa que tenía estaba, bueno, tendí las ropas, las botas, deseché como las pelis de vaqueros, y sale el agua las puse a secar y dije, me quedo a vivir contigo hasta que se sequen las botas, porque yo veía que eso no era cosa de un día o dos. Así que allí me quedé, 4 días muy buenos, y con mi hijo y su hija y mi nieta. Muy bien. Y bueno, cuando se secó todo, mañana me voy. Maravilloso. Y al día siguiente me levanto para irme. Lluvia, lluvia otra vez. O sea, cargué la moto con eso que estáis, no, que habéis visto antes y ahora podéis ver esto de
el petate impermeable, gracias a Dios, que me compré y demás, todo eso lo cargué con la lluvia cayéndome, y venga lluvia, y venga. Y salí de Coín con lluvia, y tuve lluvia hasta mediodía, que llegué a Puerto Llano, y allí paré a comer un mojadito. ¿Qué le vamos a hacer? Dejé en el restaurante gotitas así debajo de la silla. Y cuando me volví a montar en Puerto Llano, se me olvidó ponerle al GPS, para que me sacase de la ciudad, que evitar autovías. Y entonces, sin darme cuenta, me encontré en la autovía. Ya no llovía, mientras comía, había dejado de comer. Y dices, bueno, vale, si ya de moto ya he disfrutado, si de aquí a Albacete no hay curvas, prácticamente no va, sigo por la autovía. Seguí por la autovía a unos cuantos kilómetros, la carretera estaba seca, por ahí no había llovido, y hice una cosa que va a justificar el resto del vídeo. Ahí, desesperado ya de tanta... que hay un avión por ahí, del ruido. Desesperado de tanta lluvia, de tanta precaución, de tanta curva, porque no os lo he dicho, pero aquel día que recorría otra vez aquellas carreteras llenas de barro, a la inversa y de día, pasé más miedo que de noche, porque de noche tú solo veías el barro que tu luz alumbraba, pero de día veías que había aquello barrizales y decías, todo esto me mato, me mato. Y bien, entonces cuando llegamos a la autovía y empecé a sentirme bien seguro en la moto y cómodo, oye, no sé qué diablo se me entró, que empecé a retorcerle la oreja al estúpido pensamiento psicótico de, después de 1600 kilómetros temiendo matarme, ¿me va a dar ahora miedo una multa? No, 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 allá voy. Y volví por la autovía a todo lo que daba la Westrom. No sé, porque no marca el marcador, no marca los kilómetros reales, pero bueno, 170, 180 de marcador, sea eso lo que sea. Y bueno, no me adelantó nadie, salvo, siempre hay uno más, dos Mercedes de estos bajitos que son medio deportivos, no iban juntos, pasó uno y al rato pasó otro, que si yo iba a 170 ellos iban a 220, porque me pasaban como si estuviera parado. El caso es que, bien, no pasó nada, no me pusieron multa, no llegué a nada, llegué a casa. Y en los días posteriores, cuando procesas el tema, dices, no, no puede ser. Esto no puede ser. Esa locura de la moto puede, así que allá voy. A un abuelo como yo, ahí tirado. Yo imagino la escena de un abuelo gordaco encima de la moto y corriendo como un demonio por las carreteras. Y dices, no, no sé yo si esta moto y yo podemos ahora volver a... Después de ese viaje hice dos o tres más y no hice ya locuras de esas, eso ya no. Sí hice alguna pirula basándome en la potencia de la moto. Alguna hice, por ejemplo, una vez paré porque el casco se me había desajustado una cosa, paré en una especie de apartadero que había en la autovía, me arreglo el casco, miro por el retrovisor y veo un coche que viene, pero lejos, y digo, me da tiempo. Y le tiro a la moto en plan MotoGP para salir. Y salgo. Y cuando miro por el retrovisor, el otro coche todavía no estaba cerca, pero tampoco estaba ya lejos. Pero me estaba dando las luces, las ráfagas de luz, diciendo, hijo puta, hijo puta. Y de eso que dice, pues lleva razón el hombre. ¿Para qué he hecho esto? No he puesto realmente en peligro, pero qué necesidad hay de dar sustos y de estos acelerones. Y alguna cosa más así. Y bueno, volví del último viaje que fue porque en este invierno me he negado a viajar, así que la pobre moto la he dejado aparcadita, bien protegida, bien guardadita, pero de eso que dices, mira, no, solo la he sacado para ir por ciudad. Y por ciudad, pues resulta que me es un poco trasto. Es una moto grande, es una moto pensada para mí, para usos, para todo uso, pero claro, cuando coges una moto para todo uso y solo usas para una cosa,
pues como que empieza a decir, sí, vale, sí, en ciudad la llevo y mientras voy montado de maravilla, pero el problema es que para bajarse hay que subir la pata y yo la subo, pero... Ay, ay, ay. Y luego bueno, todas esas cosas, ¿no? Y de eso que pasas todos los días por el jardín y ves la ves ahí en su caseta como abandonada y dices, una de dos, o la vendo y me resigno a ir solo con la 125, tengo un scooter 125 para otros usos, y digo, voy solo con la 125, que es una renuncia a nunca más volver a ser motero, sí, iré en moto, pero ya no es el rollo ese de yo viajo en moto, yo o eso, o la cambio por otra que me sirva a la inversa, digamos, de esta, que me sirva para todo, pero que sea realmente más ciudadana, que es lo que... Así que a pesar de todo, mi reticencia, porque nunca me han gustado, me voy a comprar, he puesto esta moto a la venta, y me voy a comprar un maxi scooter. Todavía no sé cuál exactamente, pero de esos que son como 125 que tengo, son scooters de estos, y he visto que hay cilindradas medianas de alrededor de 400, 150, 400. No quiero meterme en una 500. Las 500, aunque no tienen la potencia que tiene esta moto, que son 70 caballos prácticamente, no quiero meterme en una moto que me dé 55, 60 caballos porque sería volver a lo mismo, pero con una moto que no está hecha, para mi entender, no es para eso. Así que seguramente me compre una de 350, de 300. He visto en internet varias y bueno, no sé cuál. Hay dos que me llaman, ya os lo contaré. Pero eso, en cuanto consiga vender mi querida pataleta, que no sé si lo en los otros vídeos lo he dicho, aquí no, ese fue el nombre que le di a la moto, la pataleta, porque no me resignaba a quedarme en casa. Y ahora, continuando con la pataleta, compraré ya no es pataleta, digamos, no, aún no tiene nombre porque aún no tiene, no sé qué moto es, pero seguiré siendo motero de scooter. Bien, en mis tiempos, hace 15, 20 años, se despreciaba a los que iban en scooter. Los moteros de verdad llevan el depósito entre las piernas. Eso es, el motor en el basculante, pero ¿qué dices? Eso no es... Ah, que no lleva cadena. Bueno, los que moteros de verdad llevan motos con cadena. Y gilipolleces por el estilo, que decíamos todos los entusiasmados que íbamos en motor de estas, claro. Los que iban en scooter decían, pero qué gilipolleces estáis diciendo. Y ahora pues me cambio de bando, me iré con los scooters y quiero eso, una moto básicamente ciudadana, que en ciudad me sea ágil y me sea cómoda de subir y bajar, que no tenga que echar la pata ahí como loco, pero que también permita hacer viajecetes. Viajecetes, ya no quiero las grandes rutas moteras. He descubierto en este tiempo de no encontrar el tiempo perdido que lo de trazar curvas y demás ya no me la refanfinfla, que hacer turismo a ver catedrales y ciudades e iglesias no me dice nada, y que la moto se me queda como un medio para ver parientes, ir a visitar a los hijos, que por suerte o desgracia nunca se sabe. He tenido una diáspora, uno vive en Alicante, en Benidorm, y otro vive ya os lo he dicho, en Málaga, y como mucho de vez en cuando una visita por ahí o una salidita dominguera con algún colega motero a tomar un Coca-Cola 00, que es lo que nos queda a los abuelos. No lo sé, ya os lo contaré, pero esos son los próximos planes del motero Pataleto, que es mi nombre de motero hoy día. Voy a bajar de cilindrada, voy a buscar cosas más de abuelete, para ir más tranquilito y más acorde con lo que creo que soy. Es decir, no intentar volver a ser el que era, porque ya no lo soy.
e intentar descubrir qué soy y qué seré, que es el gran proceso que todos seguimos en la vida, ¿no?